La más antigua representación gráfica de las tres estrellas del cinturón de Orión podría hallarse en concreto en el conjunto de monumentos megalíticos conocidos como Dolmen de Soto, en el término municipal de Trigueros. Unos 1000 años antes que se erigieran las pirámides de Giza, un ancestro de los más antiguos onubenses decidió representar el cinturón de la célebre constelación en un menhir estela que formaba parte de un círculo calendárico astronómico. A mediados de los 90, Robert Bauval y Adrian Gilbert publicaron en su legendario libro sobre la teoría de la correlación de Orión, donde propusieron la hipótesis de que las tres grandes pirámides de Giza podrían haber sido emplazadas en la misma meseta de acuerdo a la representación de las tres estrellas más brillantes que conforman el cinturón de la constelación de Orión. Nunca antes tal constelación había sido tan célebre y popular entre los aficionados a la arqueología y la arqueoastronomía y además apasionados por las antiguas culturas desaparecidas. Si bien la hipótesis no es aún aceptada por la mayoría de los astrónomos, arqueólogos y egiptólogos, por parecerles una propuesta algo extraordinaria que requiere igualmente pruebas extraordinarias, el hecho y muy cierto es que a día de hoy la teoría sigue gozando de un buen estado de salud, y sin duda alguna es mucho más popular entre el común de la gente que la hipótesis arqueológica académica o cualquier otra explicación sobre la posición de las tres pirámides de modo menos complejo, de acuerdo a una simbología que según los arqueólogos sería más apropiada y menor conocida entre los egipcios, como por ejemplo que representaban las tres montañas sagradas del occidente o Amenti, tal como define el investigador y escritor Georgios Díaz Montexano en su libro Pirámides en Iberia. Para los antiguos egipcios, las tres montañas del occidente o Amenti era la sagrada morada del más allá, donde las almas nobles de los difuntos justos y espíritus glorificados podían vivir en una especie de parajes fértiles y paradisiacos, que desde tiempos muy antiguos se representaba con un jeroglífico que consistía precisamente en tres montañas, cerros o colinas juntas. Como explica Díaz Montexano en el libro citado, no debe ignorarse, aunque muchos lo siguen haciendo, que ninguna de las tres pirámides de Giza tuvo el nombre de una estrella. La de Keops se llamaba Pirámide del Horizonte o de la Isla del Espíritu Glorificado. La de Kefren, la Pirámide Grande o la Pirámide del Grande. Las dos interpretaciones serían igual de correctas, y la de Miquerinos, la Pirámide Divina o la Pirámide de Dios. Ninguna de las tres lleva el jeroglífico determinativo de nombre de una estrella o cuerpo astral, o sea, el jeroglífico de la estrella de 5 puntas que obligatoriamente habría sido añadido a los nombres de cada una de estas tres pirámides si realmente hubiera tenido algo que ver con alguna estrella. En cualquier caso, la comparación resulta sugerente y es por tanto perfectamente lícito usar para una hipótesis que argumente comparativos de que las tres pirámides pudieran representar simbólicamente una disposición en la meseta de Giza que es semejante a la de las tres estrellas brillantes del cinturón de Orión. Siendo o no correcta la teoría de la correlación de Orión, es un argumento razonablemente válido que tres elementos arquitectónicos, simbólicos o pictóricos cercanos, donde dos comparten un mismo eje y un tercero, algo menor, podrían, de acuerdo al contexto, ser identificado como una representación del cinturón de Orión que con tal apariencia ha sido visible desde mucho antes que el ser humano existiera y a simple vista, desde casi cualquier punto de la Tierra. Tres estrellas tan brillantes y cercanas, visibles a simple vista, sin ninguna duda pudieron llamar la atención de muchos pueblos y culturas desde tiempos inmemoriales, y la mejor manera de representarlas sería mediante tres círculos o cazoletas, sin rayos o con ellos y en tal peculiar disposición. Según el epigrafista hispano-cubano, el argumento es sólido, es creíble. Ahora bien, el contexto es muy importante. De hecho, es fundamental y en este sentido es que quiero presentar una propuesta igual de sugerente, pero con un mejor contexto, es decir, dentro de un contexto más adecuado para una hipótesis de tipo arqueoastronomía,
Me refiero a la que podría ser la más antigua representación de las tres mismas estrellas brillantes del cinturón de Orión, que de izquierda a derecha, observando desde la Tierra cuando la figura del cazador Orión está de pie. Desde las dos más grandes a las dos más pequeñas son Alnitak, Alnilam y Mintaka, siendo la más brillante en realidad la segunda, Alnilam, la que está en el medio. Las tres estrellas del cinturón son claramente visibles en las noches, sin necesidad de telescopios o anteojos. Esto entre mediados de noviembre y finales de mayo de cada año en el hemisferio norte. Pues tal representación, según Díaz Montexano, fue grabada al menos unos 1000 años antes que se construyeran las tres grandes pirámides de Giza en un menhir estela de un cromlech o círculo calendárico astronómico erigido en algún momento del Neolítico hace más o menos unos 5000 años o más. La posición de los tres círculos del menhir estela de cromlech se corresponde con la presencia de la constelación de Orión en las noches de invierno, especialmente a partir de la medianoche y hasta el amanecer, en dirección suroeste, o sea, en la misma dirección de la puesta de sol en el solsticio de invierno. Tal menhir estela fue después reutilizado como un bloque para uno de los laterales de la galería que conduce a la cámara funeraria central de la protopirámide tumular cónica del mal llamado Dolmen de Soto. En dicho menhir estela puede verse claramente los tres círculos que fueron representados casi al mismo tiempo y al mismo modo que un ser humano podría observar a simple vista desde la Tierra las tres estrellas brillantes del cinturón de Orión, con esa peculiar característica de la estrella de la derecha, Mintaka, representada algo más apartada de las otras dos y fuera del eje de las mismas. Esta peculiaridad puede considerarse el verdadero DNI de cualquier representación del cinturón de esta constelación. No parece casualidad alguna que justo tras este menhir estela se enterrara a un individuo de la comunidad que erigió la posterior pirámide tumular, cuyo túmulo o cono erigido encima de la galería y cámaras adinteladas sin ninguna duda debió ser muchísimo más alto de lo que hoy se conserva tras miles de años de posterior explotación agrícola. Si bien esta es la primera vez que alguien reporta que estos tres grandes círculos de este menhir estela puedan ser una representación del cinturón de Orión, otras cazoletas más pequeñas junto a algunas de las líneas grabadas en otro menhir estela del mismo cromlech han sido interpretados como una representación de toda la constelación de Orión. Según la onubense Asociación Astronómica Andrómeda, que ha llevado a cabo un trabajo de investigación arqueoastronómica muy importante con aportaciones más que interesantes, se trataría de un mapa celeste donde, entre otros asterismos, se pueden observar en el cinturón de Orión. Tal como puntualiza Díaz Montexano, en cualquier caso, se trate o no del mismo cinturón de Orión, aunque estaría mal representado con la estrella Mintaka demasiado alejada y desviada a la inversa, considero que los tres círculos grandes del menhir estela, tras el cual se sepultó a un individuo que puede defender con mayor verosimilidad como una representación del mismo cinturón de Orión, y sigue siendo así, confirmaría la interpretación del otro menhir estela interpretado por la Asociación Astronómica Andrómeda y viceversa, por lo que creo que podemos sostener con un nivel de certeza mayor que quienes defienden que las tres pirámides de Giza representan las tres estrellas del cinturón de Orión, pues en el caso del Dolmen de Soto estamos ante un contexto verdaderamente calendárico astronómico del Neolítico, que se halla aquí en Huelva y por lo tanto en Iberia, muy probablemente la más antigua representación conocida y verosímil del cinturón de Orión en un menhir estela del Neolítico reutilizado en una posterior protopirámide tumular cónica, que fue usada probablemente no solo como tumba, sino también como un lugar cultural o templo del conocimiento. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿cómo es que solo veían y representaban el cinturón de Orión en las más legendarias construcciones del mundo? Verán, en la antigüedad se veía todo, una cantidad inmensa de estrellas que hacen difícil escoger solo una combinación para representarlas desde la Tierra, y aún así,
En todas partes, esa misma representación se repite. China, Egipto, Huelva, México, parte de Sudamérica y muchos otros lugares, hasta inclusive en Marte. ¿No es cuando menos esto sospechoso? ¿Por qué esa constelación siempre? Si se apagaran todas las luces de las ciudades del mundo por las noches, así como en la antigüedad, se vería todo el cielo estrellado con incontables patrones y sugerencias para impregnarlos en el arte, y resulta que todos se fijaron en el cinturón de Orión. Curioso, ¿no? ¿Será que las plasmaban por ser las más brillantes o por otro motivo? Muchos creen que la representación de Orión se debe a que de allí vinieron nuestros creadores o en todo caso los antiguos visitantes extraterrestres. Ese podría ser su hogar, y los antiguos humanos lo representaban como al lugar más importante en el cielo. Esta teoría no es muy aceptada, pero es una hipótesis que combina bien la obsesión de los antiguos por el cinturón de Orión. ¿Qué opinas al respecto? Pon lo que piensas en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.